Bueno, nuevamente bendita iglesia. Desde el último libro que hemos tardado casi 2 años en el libro de Apocalipsis, el libro de los Hechos también estamos ya casi tardando un buen tiempo, se dan cuenta. De hecho, desde que he venido a esta casa estamos, solo 2 libros ya nos podido llevar, libro de Apocalipsis, y ahora estamos ya, hoy terminamos el capítulo 26 del libro de los Hechos. Nos estarían solamente 2 capítulos para terminar aquello. Al inicio era como wow, era como algo inalcanzable poder acabar estos 28 capítulos. Entonces habíamos terminado ya, habíamos llegado hasta el versículo 18 del capítulo 26. Te acordarás tú, está aquí Pablo ante Agripa, del rey Agripa segundo. Y dentro de las verdades que podemos aprender son varias y las que nosotros podemos sacar y cualquiera puede sacar a medida que va estudiando estos versículos. Pero algo que siempre sobresale cuando yo voy preparando aquello es la providencia de Dios. Usted imagínese, como había dicho anteriormente, si Pablo no hubiera tenido ciudadanía romana por nacimiento, ¿no? Y eso va hasta antes de Pablo, o sea, va hasta sus padres, porque de alguna manera son los papás que han tenido que ver para que Pablo tenga una ciudadanía romana, ¿no? De nacimiento, no compraron ellos, y ello pueda ser usado en este momento que Pablo está frente a al rey Agripa, ¿no es cierto? O sea, ya mire, el Señor ya ha trazado todo un proceso en su vida para que en un momento dado, a través de la providencia de Dios, pues imagínate, ¿no? Esté ahora usando esta ciudadanía. De la misma manera, ¿no? Frente a Agripa, que tenía un origen judío, o sea, era medio judío, para entender mejor, y él entendía las profecías, o sea, entendía algunos pasajes del Antiguo Testamento, por eso es que Pablo le indica aquello, tú vas a entenderme, rey Agripa, de todo lo que está hablando en este momento. La anterior semana habíamos hablado de cómo es que Pablo en su defensa habla de su vida anterior, ¿no es cierto? Cómo era él antes, el perseguidor de los cristianos, pero no cualquier perseguidor, sino uno que realmente odiaba al cristianismo, a los del camino. Entonces Pablo no solo les dice cuál era su vida anterior, sino también que Pablo habla de lo perseguidor que era. Y más adelante Pablo, ahí está en tu misma Biblia, relata su conversión, ¿no es cierto? Ya habíamos estudiado esto en el capítulo 9, la conversión de Pablo. Pablo en un instante acaba de enterarse 3 cosas en ese momento cuando el Señor se le presenta. O sea, en milésimas de segundo Pablo entendió que Jesús estaba vivo, ¿no es cierto? Porque él le dice, Señor, no sé, no, ¿quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, quizá hasta ese momento Pablo entendía lo que muchos judíos entendían de que lo que habían hecho conocer o lo que habían tramado los líderes judíos de que sus mismos discípulos habían robado su cuerpo, ¿te acuerdas? Incluso habían de alguna manera pagado a algunos guardias, soldados romanos para que puedan aseverar aquello. Entonces, pero en un instante Pablo reconoce, o sea, se entera de que Jesús está vivo, ¿sí? Y al mismo tiempo él se entera de que él es el Rey de Gloria. Pero hay algo más interesante también que en un momento él se entera cuando el Señor le responde, ¿no? Cuando Pablo hace su pregunta, ¿no? Y ahí se entera que los cristianos estamos tan íntimamente unidos a Jesús que perseguirnos a nosotros es perseguirle a Él. Por eso dice, ¿no es cierto? Sí, porque es a mí a quien tú persigues. Y ahí entendemos en el trayecto que Pablo está haciendo, Zumba Damasco, estaba yendo a perseguir a los cristianos o traerlos, ¿no? A las cárceles y demás. Entonces, en ese instante, Pablo, pues, se conoce, o sea, en ese instante se entera de que Cristo está vivo y prácticamente más adelante va a ser pues la verdad que siempre va a pregonar en las predicaciones que él va a dar,
de un Cristo resucitado, ¿no? Que él era el Cristo resucitado, el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Y si tú te das cuenta de todas las verdades que estamos estudiando, vamos a estudiar el pasaje, lo central de estos versículos, es que Pablo, o sea, no predicaba pues lo que ahora se predica en las iglesias sobre las necesidades humanas. Si tú te das cuenta, y aún ustedes, yo podría decirlos así, buscan o se busca a veces prédicas que van contra las necesidades humanas. Yo me imagino, por ejemplo, un Álvaro querer buscar enseñanzas de cómo tener mi pareja ideal, o sea, mi idónea ideal, ¿no? O sea, o cómo salir de las deudas que tengo en el banco, de los problemas que tengo con mi esposo, con los problemas que tengo con mis hijos, o qué sé yo, o de la falta de trabajo que existe, o de cualquier cosa. Entonces, lo que se hace mucho en las iglesias, y lo digo no ahora, sino lo he dicho siempre, es que las predicaciones siempre van en función a las necesidades humanas, ¿sí? A lo que las personas siempre están esperando. Obviamente son también tan ingeniosos muchos predicadores que alguna vez le ponen un alimento bien espiritual, ¿no es cierto? ¿No? Para que las personas muchas veces digan, no, es también una iglesia donde se predica sana doctrina, pero sin embargo todas las veces, todos los domingos, de 10 yo puedo decir que 9 siempre están enfocados en las necesidades humanas, y ni Pablo, ni Pedro, ni Juan el Bautista, ni de aquellos predicadores, ni Jesús mismo, ni de todos los predicadores, o sea, su enfoque siempre era predicar sobre el arrepentimiento y la conversión que debe tener el cristiano. Obviamente, dentro de todas las necesidades humanas, también la Biblia habla de aquellos, porque también hemos hablado, por ejemplo, en esta iglesia, cómo buscar tu idóneo, ¿no es cierto? O sea, qué cualidades tienes que buscar o ver, ¿no? O siempre estamos indicando a las señoritas o a los jóvenes que no deben unirse en yugo desigual porque la Biblia así lo dice, etcétera. Pero sin embargo, Pablo, en este tiempo que está frente al rey Agripa, no le va a predicar al rey Agripa ni a Berenice, ¿sí? Sobre las necesidades humanas o las necesidades que las personas tienen, ¿no? Al final ellos incluso ya tenían todo porque eran rey, o sea, el rey prácticamente era su esposa ahí que estaba pues sobre todo, o sea, con sus trajes, túnicas, con todas sus riquezas ahí estaban muchos creen que eran más de cientos de personas que estaban ahí frente a uno que quizá no se habría cambiado ni siquiera su vestimenta para cuando Pablo está ahí defendiendo en su defensa en el juicio. Entonces, tenemos que entender y verlo de esta manera. Y también me preguntaba antes de entrar a la introducción, decía, pero aquí solo se habla del testimonio de Pablo, si te das cuenta, todo es relacionado al testimonio de Pablo, ¿no es cierto?, a sus circunstancias, a su inicio, a su culminación. Y yo me preguntaba, ¿y qué de sus hermanos? O sea, ¿qué de los hermanos que estaban quizá ahí alrededor de Pablo? Porque recordarás que Pablo fue hasta Jerusalén, dio una ofrenda, ¿no? Según lo que habíamos estudiado, y había muchos que habían ido con Pablo. De Jerusalén es llevado a Cesarea, ¿no? Y que los hermanos lo habrán seguido a Pablo, no lo habrán seguido a Pablo, y la Biblia no nos menciona, si te das cuenta, ¿no es cierto? Todo está centrado en la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, yo siempre he dicho, y lo vuelvo a reiterar, como en el Antiguo Testamento se manejaba, cuando había una guerra, generalmente se enfocaban en los personajes centrales, pero sin embargo las mujeres, los niños, todos estaban siempre metidos, ¿no?, en ayudar o coadyuvar en una guerra o en cualquier cosa. Y es lo mismo. Quizá estemos dejando nosotros el estudio y se esté enfocando solamente en una persona, ¿no?, del que le está enseñando, pero tras de aquello no se va a mencionar mucho a los demás, pero sin embargo están haciendo su parte en el ministerio, porque Dios cuando te salva también sí o sí te da un ministerio. No solo te va a salvar y bueno, y punto aparte, ya eres salvo y harás tu vida normal, andar a la iglesia. No, siempre hay un ministerio de por medio. Por eso es que Pablo en versículo 16, ya yendo al estudio, y solamente voy a conectar 2 versículos anteriores a los que hemos estudiado, ¿sí? Pablo, una vez que Pablo pregunta, ¿no?, ¿quién eres, Señor? Ahí en el versículo 15, y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Y reitero, ahí se enteró que Jesús estaba vivo, ¿no? Pero levántate, le dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿No es cierto? No era la única vez que se iba a aparecer a Pablo. Allá en Gálatas capítulo 1 manifiesta que Pablo, el mismo Señor Jesucristo, se le apareció a Pablo. ¿Sí? Y en otras oportunidades también que se le apareció. Y era un requisito que nosotros entendemos para ser llamado un apóstol, ¿sí? La cual no hay en este momento o en este tiempo. Para aquellos que dicen ser apóstoles, discúlpenme, no existe ese requisito para ellos. Aunque muchos de ellos dicen que habían estado con Jesús más de 10 veces y que muchas veces se les presenta en su cuarto y por poco no toman un refrigerio ahí, ¿no? Pero sin embargo yo no creo en esa situación, ¿no? Porque en ese tiempo, bueno, era necesario que el Señor Jesucristo se presente ante Pablo. Y es por eso que Pablo es llamado también un apóstol, ¿no? Después de los 12. Entonces Pablo está dando su defensa, ¿no? Y el Señor le está diciendo, yo te he puesto por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y el versículo 17 le dice, ¿no? Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En otras palabras, Pablo se enfrentaría a hemos visto, ¿no? En el trayecto de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, estaba enfrentando una feroz oposición. Pues cuando él predicaba, ¿sí? Aquel que él mismo había perseguido, que era el Señor, ¿no? El Señor le promete aquí serle fiel y que le iba a librar no solo del pueblo judío, sino de los gentiles. Y es más, a ellos mismos iba a mandar después para que él sea el que anuncie el evangelio. Fue a ellos a quienes después les iba a enviar. Entonces, y quedamos en el versículo 18, ahí vimos como el apóstol Pablo fue llamado ¿a qué? A anunciar las buenas nuevas de salvación, del juicio por medio de la obra de Jesucristo. Y el mensaje que dice, ¿para qué le manda? ¿Para qué le dice que el Señor le había puesto por ministro? Para que abra sus ojos, les dice, ¿no es cierto? Ojo, aquí no está hablando de un abrir de ojos en lo físico, ¿no? De que iba a ser ver a los ciegos, como Jesús hizo en algún momento, sino está hablando para que los ojos que están enceguecidos, que Satanás había enceguecido el entendimiento de las personas y no puedan ver la luz, o sea, como un referente del Evangelio de la salvación, entonces a través de la palabra del Señor pues puedan abrir los ojos espirituales. Entonces para ese es el propósito por el cual Pablo es elegido como ministro, ¿no? Y testigo del Señor Jesucristo, y le dice para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, ¿no es cierto? Ya entendimos nosotros esto y lo explica Pablo en Colosenses, que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su luz, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo, no es cierto? ¿Sí? Y también vuelvo a reiterar, cuando está hablando aquí para que abran sus ojos, estamos hablando que los ojos, o sea, están ellos, todos aquellos que no están en Cristo, pues están viviendo en tinieblas, no ven. Y el mismo Señor Jesucristo habló, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 11, ahí es cuando enseña el Señor de que Jesús enseña que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para abrir los ojos de los ciegos, para abrir los ojos de los ciegos espirituales, y que cuando Él venga, ¿no es cierto?, les dice, les convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Él mismo les dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me creéis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces entendemos eso, ¿no? Ahí vemos el propósito del Evangelio, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Si antes eras hijo del diablo, como decimos, o de Satanás, ahora somos llamados hijos de Dios, ¿no es cierto? Somos adoptados a su familia. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y para qué? O sea, ¿cuál es el resultado de la salvación? Y ahí en el versículo 18 habíamos dicho, ¿no? El resultado es para el perdón de pecados, o sea, y es como cuando dice en primera de Juan 2:12, cuando el Señor dice a través de su palabra, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados
os han sido perdonados por su nombre. Entonces, todos nuestros pecados sí han sido perdonados por el Señor, ¿no? Nuestros pecados pasados, presentes y aún aquellos que vamos a, en algún momento nosotros, pecar, ¿no? Quebrantar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque todavía somos pecadores, o sea, tenemos todavía esa tendencia a pecar. Y si alguien dice, yo no peco, ¿qué dice la Biblia? Mentiroso eres y la verdad no está en vosotros. Sin embargo, tenemos que entender siempre, ¿sí?, que ese no debe ser nuestro estilo de vida, de pecar, 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 no, sino que tenemos que ir poco a poco nosotros tratando de santificarnos aún cada día y más. Pero también hay un segundo resultado de la salvación de la que habla el versículo 18, dice, para que tengamos nosotros herencia entre los santificados. ¿Y cuál es la herencia? Son las riquezas del cielo eterno. Pablo predicó mucho sobre aquello, cuando él dijo que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿No es cierto? Esa es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza en el Señor es sí o sí. Es aquello que no tienen muchos. Para algunos tienen esperanza de ir al cielo, ¿sí? Pero quien no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, entendemos que no va a ser así. Entonces tenemos que entender bien esa situación, o hacerles entender bien a las personas en ese sentido, de que tenemos que nosotros reconocer que nuestro Señor y Salvador es Jesucristo. Entonces, lo hacemos por medio de la fe, dice el versículo 18, por la fe que es en mí. Es la única manera de que toda persona es salva. O sea, esa es la clara enseñanza de la Biblia. Y es que la salvación llega a una persona solo por la fe que es en Cristo Jesús, aparte de cualquier obra humana. ¿No es cierto? Eso entendemos. No por obras, como decimos ya muchas veces en Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Porque es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces, el dramático testimonio de Pablo acá que está dando ante el rey Agripa brinda, ¿no es cierto?, una poderosa evidencia para la resurrección de Cristo, especialmente porque antes había sido un oponente hostil y violento a la fe cristiana. Milagrosamente y sobrenatural intervención del mismo Jesús resucitado y vivo transforma a ¿quién? A Pablo, de perseguidor de cristianos, a ser un apóstol de Jesucristo. Y a partir del versículo 19, ahora sí entramos, o sea, conectamos al versículo 19, vemos la culminación del testimonio de Pablo, ¿sí? Y hemos visto cómo la consulta relacionada con el testimonio de Pablo, las circunstancias del testimonio de Pablo, el inicio del testimonio de Pablo, y ahora entramos a la culminación del testimonio de Pablo, versículo 19. Ahora sí podemos irnos a continuar el estudio, ¿no? El llamado al ministerio, así como el llamado a la salvación, hemos entendido, ya lo dije la anterior vez, es un acto soberano de Dios que demanda o incorpora una respuesta humana. Si bien Dios se puede presentar ante ti, ¿no es cierto?, tiene que haber una respuesta humana. Ahí está la responsabilidad del hombre, ¿sí? Cuando yo te digo a ti que tú tienes un ministerio, ¿sí? Dios te ha salvado, te ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable o al reino de la luz, ¿no? Que habíamos dicho que es como una metáfora para la salvación cuando se habla de la luz, ¿no es cierto? Tú tienes un ministerio. Depende también de ti, ahí es lo que viene la respuesta humana, o sea, es tu decisión hacerla, obedecerla, ¿sí? Obedecerla. Por eso Pablo dice, por lo cual, dice en el versículo 19, ¿no? Oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Qué bueno, ¿no es cierto?, que Pablo no fue rebelde. Porque podría decir, bueno, pues está bien, hasta aquí dejo de perseguir a los cristianos y me voy, no sé, me voy a un otro lugar, y como llamamos nosotros en el ámbito judicial, a veces prefiero estar en bajo perfil. Es lo que hacen muchos cristianos, ¿me entienden? Bajo perfil, decir, muy bien, me vuelvo cristiano, pero nadie más sabe que voy a la iglesia, nadie más sabe que tengo que hablar de Jesús, o sea, vivo mi vida quizá más moralmente con algunas acciones más morales de las que se presentaba o te conocían,
pero sin embargo no entras en el mismo ministerio, en el mismo llamado que Dios te da. Pero Pablo, o sea, en su encuentro con Jesús, no, él dice en el versículo 19 que él no fue rebelde, dice, ¿no?, a la visión celestial. O sea, Pablo no fue rebelde a la visión celestial que había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que muestra eso, la característica de un verdadero cristiano. ¿Cuál es esa característica? La obediencia. ¿Sí? Al decir Pablo, no fui rebelde, él está diciendo, fui obediente a esa visión, a ese llamado que Dios me dio. ¿No? En esa condición que él tenía, ahora tiene una nueva condición, y esa nueva condición se refleja en una característica de que realmente ha recibido la verdadera salvación, que es la obediencia. Y la obediencia está pues acompañada de ¿qué? De la verdadera salvación. ¿Me entiendes o no? Si eres obediente, o sea, si eres verdaderamente salvo, tienes que ser obediente a lo que el Señor te dice en su palabra. Y lo dice eso en todas las escrituras. Pero también una obediencia, o sea, parte de la obediencia implica ¿qué cosas? Reconocer la autoridad de Dios. ¿Te acuerdas que Pedro, hay en Hechos que habíamos estudiado en el capítulo 5, es necesario que yo obedezca a Dios antes que los hombres, dice, ¿no es cierto? Mira, cómo cambia tu conducta, o sea, cómo cambia tu manera de vivir. Si antes obedecías más a los hombres en algunas situaciones, la obediencia, que es parte ahora de una característica de ser verdaderamente salvo, reconoce ¿qué cosa? La autoridad de Dios. Y por ende reconocemos nosotros la autoridad de ¿qué? De la palabra, ¿no es cierto o no? Amén, ¿están entendiendo, no es cierto? Son las escrituras, tu palabra es verdad, hemos decidido seguir el camino, la verdad y la vida, seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros, la verdad que está escrita en su palabra, ¿sí? Y la vida que también tenemos que llevar ahora conforme a lo que las escrituras nos dicen. Entonces también parte de la obediencia o como fruto de la obediencia también es pues una expresión de confianza en Dios, o sea, ya no somos de aquellos que confiamos en las circunstancias, en las situaciones. Por eso siempre hablamos, por ejemplo, con mi esposa de la providencia de Dios, o sea, Dios hará algo, ¿no? O sea, sabremos que Dios tendrá en su providencia, pues, no sé, algo que tendrá que hacer. Yo siempre marco esto, porque estoy aquí hoy con ustedes, bueno, es porque así el Señor lo ha trazado, ¿sí? Incluso aún con mis decisiones equivocadas, ¿sí? Dios ha trazado esa situación, o sea, nadie puede ser ajeno a la providencia de Dios o a todo lo que Dios puede hacer en este universo para llegar a un propósito que es su propósito suyo. Entonces la obediencia, ¿sí?, es una prueba de amor de los creyentes. Y el Señor Jesús lo dijo mucho en el Evangelio de Juan, ¿sí? Si me amáis, haced, ¿no?, todo lo que yo os mande. O sea, es una muestra de la obediencia, el amor hacia, no solo hacia Dios, sino también hacia los cristianos. Entonces, Pablo no fue ajeno, dice, en síntesis, en el versículo 19, ¿sí? Y le está diciendo al rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino, dice, fíjate, él no, dice, sino que anuncié, versículo 20, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿sí? Hasta hay una pausa, entonces ahí vemos el ministerio de Pablo, ¿no es cierto?, que comenzó inmediatamente que el Señor se presenta, ¿sí? No se toma su tiempo, podríamos decir así, en este momento, o sea, llega a Damasco y ahí en el capítulo 9, versículos 20 al 22, manifiesta que él inmediatamente anuncia, ¿no es cierto?, o sea, empieza a anunciar a Cristo, ¿no? Y después, más adelante, se extiende a Jerusalén y de ahí donde influye todo lo que es Judea y finalmente se amplía, ¿no?, su ministerio, su predicación, sus buenas nuevas a los gentiles. Y de hecho está en este momento, ahí mismo, ¿no?, predicando a Cristo resucitado, ¿sí?, a los gentiles. Entonces, y en el versículo 20 nos muestra qué es lo que predicaba Pablo. Como decía, no predicaba, como decía anteriormente, sobre las necesidades humanas, sino que les dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de qué cosa,
de arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces Pablo predicaba que las personas se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, ya habíamos hablado lo que es la metanoia, ¿no? El arrepentimiento, habíamos implicado de que es un cambio de mentalidad que resulta ¿en qué? En un cambio de conducta, ¿sí? No solo es cambiar tu manera de pensar, sino también es cambiar el tu conducta misma en la persona. Y se conviertan, es otra palabra griega que se utiliza acá, que es epistrepo, ¿no? Que con frecuencia describe a pecadores volviéndose a Dios, o sea, y refuerza el significado de lo que es el arrepentimiento. Entonces, cuando uno se vuelve de los ídolos, en otras palabras, de todas las cosas que hay en este mundo, y se vuelve a Dios, ¿no? Ahí se genera un arrepentimiento genuino, ¿no? Se convierte. Es como yo siempre digo, si antes iba hacia el norte, un verdadero arrepentimiento va a hacer que la persona se vaya hacia el sur, ¿no? Son 180 grados de cambio. Obviamente en ese caminar uno puede desviarse, por eso toda la palabra es inspirada por Dios, dice, ¿no es cierto? Y es útil para redarguir, corregir, instruir, ¿no? Entonces, a medida que nos vayamos queriendo desviar, es la palabra la que nos tiene que volver a redirigir nuestro caminar. Entonces, Pablo predicaba aquello. Ahora, ¿cómo habrá tocado esas palabras al rey Agripa y a su esposa, que era su hermana? ¿Se acuerdan lo que les había manifestado? Pero aquí Pablo les está hablando. No les está hablando, reitero, de cosas que quizá ellos tendrían necesidad de escuchar. ¿Sí? Les está hablando de realmente, si realmente quieren pasar, quieren dejar de ser ciegos, quieren ver realmente, ¿no? Eh, quieren dejar de vivir en las tinieblas y ser trasladados al reino de la luz, pues tiene que haber arrepentimiento y conversión en sus vidas. Y ahí el versículo 21, ¿no? Indica que por causa de esto, o sea, de la predicación fiel que tenía Pablo al Evangelio, resulta de que, dice, por causa de esto, o sea, de predicar arrepentimiento, conversión, ¿no? ¿No? Los judíos, dice, prendiéndome en el templo, intentaron matar, ¿sí? Una pausa. Cuando tú hablas de Cristo, de Dios, no van a darte abrazos y besos en tu espalda, ¿sí? Especialmente cuando tocas lo más íntimo de su ser, podríamos decir así, siempre vas a tender a ser perseguido. En un momento o dado, ¿sí? Y como dice la Biblia, los enemigos serán los de tu casa, dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás son ellos los que están más en contacto contigo. Entonces, y a Pablo hemos visto que por ser fiel a la predicación del Evangelio, ¿sí? Empiezan ya a intentarlo matarlo, o sea, y realmente eso desencadena pues en los acontecimientos que lo habían llegado incluso hasta este momento, ¿te acuerdas? Hasta este momento, desde Jerusalén han intentado matarlo más de 2 oportunidades al apóstol Pablo. Entonces Pablo está dando su defensa y dice, por esta causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ¿no? A través de la providencia de Dios, ¿no? No es que los soldados actuaron por manera sola, sino que Dios estableció esa ayuda, ¿no? Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, yo no estoy diciendo nada, dice Pablo, nada de lo que esté fuera de lo que los profetas o el Antiguo Testamento, ¿no? O Moisés dicen en su palabra. O sea, no estoy diciendo nada. Obviamente para los judíos estaban tremendamente airados, ¿no? De que el pastor anunciara que podía haber había una igualdad espiritual tanto de judíos y gentiles. Por eso dice de grandes y pequeños. ¿Te das cuenta? O sea, lo que a los judíos les molestaba, imagínense en ese tiempo cómo era el odio hacia los gentiles, los judíos, o no, los samaritanos o cualquier otro que no tenía judío, para ellos eran perros, ¿no? En una parte de la Biblia dice, y que Pablo los pusiera tanto a gentiles como a judíos, ¿no? Por una igualdad espiritual al conocer a Cristo, ¿no? Porque entendemos, ¿no es cierto?, que nadie puede ser, no es griego, ni judío, ni varón, ni mujer,
ni en cita, ni esclavo, ni libre, o sea, todos cuando recibimos el Evangelio, ¿no es cierto? Nacemos de nuevo, todos somos iguales, ¿no? Entonces, para los judíos, pues, eso era, pues, ya cosa que los hacía, pues, airar de una manera muy fuerte, ¿no? ¿No? Pero bueno, gracias aquí Pablo está diciendo que el Señor, si no fuera que el Señor lo ponía en su auxilio, o sea, él quizá ya hubiera muerto, pero Pablo está diciendo, lo que hace enfoque en el versículo 22 es que nada de las cosas que Pablo estaba anunciando estaba fuera, o sea, de lo que en las escrituras estaba escrita, ni en los profetas, ni en lo que Moisés dijo, ¿no? ¿No? ¿Y qué es lo que decía Pablo de que lo que decía en el Antiguo Testamento? ¿No? Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, ahora, es de conocimiento nuestro, bueno, ahora, ¿no es cierto? Pero también debía ser el conocimiento de los mismos judíos de ese tiempo, de que el Antiguo Testamento predijo, por ejemplo, que Cristo había de padecer, ¿no es cierto? Porque ellos conocían el Salmo 22 e Isaías 53, porque ahí habla donde Cristo había de padecer, o ser el primero, ¿no? El primero en preeminencia, no en cronología. ¿No es cierto? ¿De qué? De la resurrección de los muertos. Y eso también estaba escrito en el Salmo 16. Y ya lo había mencionado en capítulo 13 del libro de los Hechos, ¿no? También en el Antiguo Testamento predijo que, ¿no? que debía anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Eso lo declara en Isaías 42 y capítulo 49. Entonces Pablo le está dando a conocer aquí en el versículo 23, ¿no es cierto?, que ellos deberían saber, o sea, así como él sabía que Cristo había de padecer, ¿no? Y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces todo eso estaba en el Antiguo Testamento. ¿Me están siguiendo, ¿no es cierto? Entonces, luego de hablar sobre lo que es el testimonio de Pablo, hasta ahí llega su testimonio de Pablo ante el rey Agripa. El versículo 24 al versículo 33 vemos cuáles son las consecuencias del testimonio de Pablo. Ahora, ¿qué produce? Festo, seguramente ahí está Festo y el rey Agripa, ¿no es cierto? Me están siguiendo, ¿no? Festo, seguro que había escuchado con mucho asombro a medida que Pablo continuaba hablando en su defensa, ¿no? Porque el 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, llegó el momento en que Festo dice, ya, a gran voz, ¿sí? Lo que había mencionado en la anterior semana. ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco, ¿sí? Pablo está hablando de la resurrección de Cristo y para Festo era pues demasiado eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que Festo era romano, ¿no es cierto? O sea, para todo romano, o sea, o un romano inteligente en ese tiempo, sabía que los muertos no vuelven pues a vivir, ni a hablar con las personas. Por tanto, las reflexiones que Pablo está dando o está diciendo de un Cristo resucitado, pues obviamente debían haberlo hecho perder el contacto de la realidad en ese momento, al punto que él lanza y grita y dice, ¿estás loco, Pablo? O sea, ¿no es cierto? ¿Estás loco? O sea, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Obviamente no era el mismo caso de ¿quién? Del rey Agripa. ¿Por qué? Porque el rey Agripa, ¿sí? Y es más, no solo el rey Agripa, sino algunos fariseos, recuerdan, los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí, ¿no es cierto? Entonces, para el rey Agripa no era tanto así como el pensamiento de Festo. Festo, bueno, decía, estás mal, o sea, estás loco en otras palabras, ¿no? Y Pablo, bueno, de alguna manera muy, tal vez, de una manera, o sea, responde, no más él dijo, no estoy loco, ¿sí? Festo, o sea, no estoy loco. Excelentísimo Festo,
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Entonces Pablo ahí les responde, ¿no? A esas indicaciones. Estás loco, Pablo, y de hecho, reitero, siempre te van a hablar de loco, y hasta ahora, y no solo por lo que hablas, sino por lo que vives, por lo que te reúnes los domingos, te dicen, están locos ya, o sea, ya son fanáticos, locos, o no. Pensar que tú vienes todos los domingos de una distancia quizá lejos y te estás viniendo a congregar, a escuchar algunos pasajes de la Biblia o estudiar la Biblia, para ellos es locura, ¿no? Y realmente ellos creen en esa situación. Pero para nosotros la respuesta sería como la que Pablo le dice a Festo, excelentísimo, ¿no? Le dice, no estoy loco, sí, es más, no soy loco, sino estoy hablando palabras de verdad. ¿Sí? Y de cordura, o sea, estoy más cuerdo que cualquiera, o sea, Pablo está hablando, está diciendo, tengo la mente sana, estoy con un total dominio de mis sentidos, les está diciendo con otras palabras, ¿no? Y ahí Pablo lo que hace en el versículo 26, ¿no? Aprovecha esa interrupción de Festo para centrarse en quién, en Agripa, si te das cuenta, ¿no? Primero hablando de él en tercera persona y después dirigiéndose directamente al rey Agripa, y se dirige al rey Agripa. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Entonces el apóstol, ¿qué está haciendo? Está apelando a Agripa como testigo de su cordura, ya que los judíos, reitero, creían en ¿qué? En la resurrección. Y las cosas a las que Pablo se refería, o sea, la muerte de Jesús y la afirmación de los cristianos de que él había resucitado de los muertos, eran de conocimiento común en Palestina en ese tiempo. O sea, todos hablaban de esa situación. Obviamente, al permanecer en silencio el rey Agripa, porque no nos dice aquí nada sobre cuando Pablo se está dirigiendo ante el rey Agripa, Agripa pues confirma de alguna manera la verdad de lo que Pablo decía, pero obviamente él no va a hablarlo públicamente. ¿Por qué? Porque tendría pues ahí estuviera en un dilema, ¿no es cierto? Si decía sí o no, o sea, ya él iba a entrar en una situación muy un dilema ahí que está Agripa, está atrapado entre un dilema, ¿no? Porque se habría hecho parecer quizá tonto delante de los amigos romanos o indignaría a los súbditos judíos, ¿no? Entonces, aquí Pablo le enfrenta directamente al rey, ¿no? Y el versículo 27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, ¿no? Y ahí ya me imagino, ¿no? El rey Agripa ahí, ¿crees, no? O sea, claro, es como si yo te diría, pero si tú eres judío, o sea, tienes raíces judías, ¿sí? Medio judío. Es más, yo sé que tú conoces lo que dicen las escrituras en el Antiguo Testamento, ¿no? Y reitero, y ahí el rey Agripa está en un dilema, ¿no? Si decía, sí, hay resurrección, bueno, los romanos le iban a decir, este es otro tonto, ¿no? ¿Me está entendiendo, no es cierto? O decía, sí creo, o también los judíos iban a decir, no, este ya está a favor de Pablo, ¿sí? Pese a que los judíos mismos deberían reconocer de que realmente existe resurrección. Por eso Pablo en el versículo 28, siguiendo el texto, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, y eso es lo que tenemos que considerar, es una verdad bien profunda esta del versículo 28. Porque hasta donde yo sé, o la Biblia me explica, y de tanto que hemos estudiado, de tanto que hemos enseñado, sí, no hay un salvo, no hay un poco, como quien dice aquí, ¿no? Medio salvo. Por poco me persuades a ser cristiano, o sea, ser un poco cristiano no te salva, o sea, no existe eso, por lo menos yo no conozco esa situación. ¿Sí? O eres o no eres. Aquí no hay poco. Por poco me vuelves ser cristiano. No existe aquella situación. O sea, o algunos también pueden traducir, ¿no? ¿Crees que puedes persuadirme a volverme cristiano en tan poco tiempo? Algunos señalan que es una pregunta que se da en ese momento. Entonces,
y ¿saben cuál es lo más triste? Muchos predicadores que escucho en relación a este tema, y dicen, ¿sabe qué? En todas las iglesias, lo he escuchado a Suger Michelén o a otros más, ¿no? Que hay muchos en las iglesias que son así, medios cristianos, ¿sí? Parecen cristianos, pero realmente no lo son. No lo son, y eso es una trágica verdad que hay. Entonces el rey Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, Pablo, o sea, de forma amable, podríamos decir así, de una respuesta amable y digna, ¿sí? Les responde y Pablo le dice, ¿no? Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tal como yo soy, excepto las cadenas. Quisieran que ustedes también conozcan lo que yo he conocido, en otras palabras, ¿sí? Quisieran que ustedes estén como yo estoy aquí. Obviamente, imagínate, ellos están sentados en sus sillas reales, ¿no? Capitanes, políticos, ¿cuántos habrán habido en esta defensa de Pablo? A lo que se menciona, eran muchos los que estaban ahí presentes, pero mira, ninguno de ellos, las escrituras hasta aquí no nos dice, y se convirtieron algunos de ellos. ¿Te has dado cuenta? Muchos de ellos quizá hubieran manifestado lo mismo que el rey Agripa manifestó, por poco me persuaden a ser cristiano, por poquito me vuelvo cristiano. Y lo he escuchado en muchas personas aquello. Y les dije la anterior semana, ¿no? Yo iba antes a una iglesia y casi me vuelvo cristiano, o sea, él casi no te va a salvar, ¿sí? El que haya sido alguna vez no te va a salvar. Entonces, el rey Agripa ahí menciona esta situación. Pablo le dice muy bien, ¿sí? Hubiera querido que ustedes también tengan el conocimiento que yo tengo, ¿sí? Y el versículo 30, ya terminando, dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, como los personajes centrales. Habían muchos en esa reunión, ¿sí? Se levanta el rey, ¿no? Se levanta Agripa, se levanta Festo y se levanta Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, dice, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre, ¿sí? Y uno pregunta, ¿no? Y si ellos mismos están diciendo esa situación, ¿por qué no lo dejaron libre? ¿Sí? ¿O por qué Agripa no dijo, Festo, deja libre a este hombre? O sea, no hay razón para que él siga presto. Y la razón que habíamos mencionado es que ya antes Pablo había apelado al César, ¿no? Y en la ley romana, trataba de buscar esta semana, ¿no? ¿Qué decía la ley romana? Pues la verdad no encontré mucho, pero sí algún comentario de uno que estudia la ley romana, y ahí decía y cito, decía que ningún hombre sensato con esperanzas de promoción soñaría interrumpir la apelación al César, a menos que tuviera autoridad específica para hacerlo. O sea, nadie iba a dejar de lado, ¿sí?, esa apelación que Pablo, por derecho de tener una ciudadanía romana, tenía de apelar al César. O sea, nadie. Entonces tenía que sí darse esta situación y Pablo tenía que llegar realmente hasta Roma ante el gran César Augusto. Y el versículo 27 empieza ahí, ¿no es cierto? La cual la siguiente semana llevaremos, y Pablo sigue todavía ahí, preso, podríamos decir así, y se cumplió lo que el versículo 11 del capítulo 23 le había dicho el Señor, ¿no? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también ¿en dónde? En Roma. Entonces,
Obviamente, cuando leamos el versículo 27, tú vas a encontrar que el camino para llegar a Roma de Pablo realmente fue un camino, pero de tempestad ahí en el mar, ¿no es cierto? De por medio, todo un suceso de eventos para que llegue Pablo a dónde? A Roma, donde el Señor le había prometido. Ya ves el camino, y reitero, y termino con esto. El Señor cuando te dice o te marca un trazo, no te va a decir lo tranquilo que va a ser ese trazo. No sabemos. Por eso es que pasamos situaciones a veces muy duras, muy adversas, todos los cristianos, ¿no? En nuestro caminar cristiano, nuestro camino no es pues así color de rosas, como decimos en lo coloquial de nuestras palabras. A veces nuestro caminar es muy tempestuoso como la que va a tener Pablo para llegar a Roma. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy hemos visto, Señor, tu fidelidad en cuanto a a tu providencia, Padre Santo, tu fidelidad a aquella promesa que le hiciste a tu Hijo, al apóstol Pablo, de que él iba a llegar a Roma, entendiendo siempre que tu palabra se cumple, Padre Santo, más allá de cualquier eventualidad que alguien pueda decidir que no se cumpla, Señor, tu palabra siempre va a ser verdad, tu palabra tiene poder, tu palabra va a ser lo que tú, Señor, te has propuesto con un propósito establecido, Padre. Gracias, Papito Dios, por todos aquellos que están estudiando este hermoso libro y pues Dios mediante, si a ti te place, Señor, la siguiente semana empezamos el capítulo 27 y Dios mediante, Señor, terminamos el capítulo 28 y podamos tener otro libro, Señor, que pueda ser ayuda para muchos de aquellos que necesitan información sobre lo que dice tu palabra. Gracias, Padre Dios. Bendice todo lo cuanto tú nos das. Bendice las ofrendas. Bendice nuestro alimento. Bendice nuestra semana, Señor. Y te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.